Bienvenidos a esta sesión. Hoy vamos a estudiar el teorema de la convolución. Hemos aprendido que la transformada de Laplace es una operación que transforma una función que depende de t en una función nueva que depende de s. En algunas situaciones va a ser posible detectar que esta función de salida depende o está escrita como el producto de dos transformadas. En algunas situaciones se va a dar esta particularidad, que la transformada de la función de entrada que tenemos resulta ser el producto de dos transformadas. Por ejemplo, supóngase que la función que usted tiene aquí a la salida, la que resulta después de calcular la transformada de la función de entrada, toma esta forma. Si eso fue la transformada en feo tubo, después de aplicar toda la propiedad que hemos estudiado, entonces vemos que esta función usted la puede componer en este producto. La podemos descomponer en ese producto. Es decir, que acá en realidad podríamos poner que esto es la transformada de f de t, que me resulta en la f de s, por la transformada de g de t. Esto sugiere, fíjense, en esta situación, esto sugiere fuertemente que debe de haber una forma de combinar este par de funciones a la entrada. Tiene que existir una forma, una operación para relacionar ese par de variables de tal modo que si aquí tiene usted f de t y aquí tiene g de t, si aplicamos alguna operación entre estas dos funciones, debería de ser posible entonces que la transformada de estas dos funciones resulte ser el producto de sus transformadas. Desafortunadamente, ninguna de las operaciones básicas que conocemos, ni la suma de f más g, ni la diferencia de f menos g, ni el producto, van a lograr que la transformada sea el producto de las dos transformadas. Sin embargo, hay una función que le vamos a llamar h de t. Esta función lo que hace es lo siguiente: toma la primera función, la f de t, y introduce una variable muda que se representa con una letra tau. Toma la primera función, le introduce esta nueva variable muda, toma la siguiente función y esta función la desplaza cierta cantidad. Esto. Y luego de que hace este producto, lo integra desde 0 hasta t con respecto a esta variable muda k. Esta función es la única que cumple que al ponerla como entrada aquí, logra que la transformada de toda esta expresión sea precisamente el producto de la transformada de f y g. Y esa es esta expresión a la que origina el nombre del tema de hoy, la convolución. Esta
esta expresión matemática que se suele representar en general de esta forma. Fíjense, la notación se utiliza entre ambas variables un asterisco, insinuando que de alguna manera es un producto, pero exactamente en esta expresión. Entonces, esto que se lee la convolución de f y g, entonces es la integral que va desde 0 hasta t de f tau por g de t menos tau por 1 de tau. Entonces, ¿cuáles son las propiedades más importantes de esta función a la que vamos a llamar la convolución de f y g? La más importante es la que hemos incluido al desarrollar esta expresión, ¿verdad? La más importante que tenemos acá es que la transformada de la convolución de dos funciones no es más que el producto de la transformada de cada una de estas funciones. La transformada de f, recuerden que da f mayúscula de s, la transformada de g, recuerden que da g mayúscula. Esta es la expresión más importante con la que vamos a trabajar, que tiene que ver con la convolución. La transformada de una convolución es esta expresión. Otra propiedad es que la convolución es conmutativa. La propiedad importante es que la convolución de f con g es igual a que usted calcule la convolución de g con f. Entonces vamos a detenernos en este tema, en esta sesión. Vamos a estudiar la convolución, algunas propiedades que surgen de él, y vamos a estudiar además algunas aplicaciones en particular. Primera situación. Vamos a aprender a calcular la convolución, entonces, de dos funciones. Eso es lo primero que tenemos que hacer, ¿verdad? Es decir, cómo se aplica esta propiedad. Vamos a aprender primero cómo se estudia, cómo se aplica esta propiedad. Eso lo vamos a ver con un ejemplo. Supongamos que tenemos este par de funciones. Tenemos una f de t que está dada por el seno de t. Y supongamos que tenemos otra función g de t que está dada por e a la menos t. Imagínense que tenemos este par de funciones. Y se nos pide calcular f convolución, la convolución de este par de funciones. Vamos a aplicar entonces esta definición que tenemos acá. Y vamos a decir entonces que la convolución de f y g es igual a la integral que va desde 0 hasta t, de 0 hasta t, y tomamos una de las dos funciones. ¿Sí? Acuérdense que como es conmutativa, una de las funciones se desplaza y la otra simplemente se cambia por la variable tau, que es una variable muda, ¿verdad? Simplemente la cambiamos por ella. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a dejar esta función, esta, tal como está, y vamos a desplazar esta función exponencial. Entonces, si tomamos f de t como la primera función, lo único que hay que hacer es
cambiarle la variable a tabla. Vamos a tener aquí seno y en lugar del t vamos a poner seno de tabla. La otra función, g de t, la vamos a desplazar t menos tabla. Ese desplazamiento es t menos tabla. Vamos a tener aquí entonces, esto está multiplicando a t y en lugar de menos t, vamos a poner t menos tabla. Ahí está, ya hemos reescrito la primera, simplemente le cambiamos variable y la segunda la desplazamos y agregamos el diferencial. ¿Qué me va a dar esto? Fíjense, al cambiar esta variable, el cambio se hace simplemente para no confundir. Usted perfectamente puede resolver esta integral en términos de t, pero como los límites están definidos de 0 hasta t, entonces lo más conveniente es poner una variable ficticia o variable muda que nos va a facilitar los cálculos, ¿verdad? Básicamente se hace para esa situación. Veamos acá entonces. La convolución sería, fíjense lo que va a suceder aquí en esta. Esto recuerden que lo podemos dividir en dos exponenciales, ¿verdad? Una de estas exponenciales tendría la forma e a la menos t, y la otra exponencial sería e a la tabla, ya que tendríamos menos por menos me da positivo. Como la variable de integración es tabla, entonces el primer término, en esta integral sería una constante. Y por lo tanto podemos trasladarla afuera de la integral. De tal modo que aquí nos va a quedar un e a la menos t, es constante en este caso, por la integral que va desde 0 hasta t, del seno de tabla, por e a la tabla, por 1 de tabla. La convolución de este par de funciones sería el resultado de evaluar esta integral, ¿verdad? No pierda de vista que cuando usted resuelva esta integral y evalúe los límites, lo que va a obtener es una función dependiente de t, depende de la variable t. Por eso a veces se suele agregar que esto es una función de t, para ser más explícito, pero se puede manejar como f convolución. Entonces hay que resolver esta integral. La resolución de esta integral, esto está fuera del proceso de integración, la resolución de esta integral requiere aplicar el método de integración por partes dos veces. No voy a mostrar aquí el detalle de esa integral. Les voy a poner nada más el resultado que se obtiene. Vamos a obtener la e a la menos t y vamos a tener aquí, después de aplicar dos veces integración por partes, un medio de e a la tabla por el seno de tabla menos el coseno de tabla. Y esto nos queda evaluado desde 0 hasta t. Bien, ahí hay un pequeño procedimiento que no lo voy a mostrar por cuestiones de espacio. Ahora solo nos queda evaluar esta expresión. Entonces, fíjense que vamos a ir cambiando cada tabla que aparece aquí por t. Entonces, ahí visualiza usted que lo que se obtiene es una función que depende de t. Voy a borrar esta parte de acá.
Veamos el procedimiento entonces para evaluar el límite superior y el límite inferior, ¿verdad? Veamos. Fíjense que un medio que ha salido aquí, ¿verdad? Este es una constante, ¿verdad? Así que lo podemos poner afuera. De hecho, podríamos cambiar aquí esto. De a la menos t sobre 2 y evaluar nada más esta expresión que nos queda aquí. De al tau por el producto de seno de tau menos el coseno. Y esto evaluado desde 0 hasta aquí. Veamos. ¿Qué resulta si evaluamos en el límite superior? Vamos a reemplazar todo eso por el límite superior que es t. Entonces nos va a quedar aquí. E a la t, factor de el seno de t, menos el coseno de t. Ahí está el término de arriba evaluado en el límite superior. Pero a eso recuerde que hay que restarle. Vamos a restar aquí la misma expresión, pero evaluada en el límite inferior. En este caso sería 0. Vamos a tener aquí que esto hay que restarle e a la 0 por seno de 0 menos el coseno de 0. Cerramos esta operación y cerramos este corchete. Recuerde que esto, el seno de 0, 0. Este término es 1. Pero el coseno de 0, recuerde que toma el valor de 1. Así que si simplificamos todo esto, al final nos va a quedar y a la menos t sobre 2 y nos queda e a la t factor de seno de t menos coseno de t, ¿sí? Y voy a tener menos por menos más 1 y cerramos el corchete. Y ahí ya casi tenemos nuestra respuesta, ¿no? Fíjense cómo aparece aquí e a la menos t y e a la t. ¿Sí? Cuando usted efectúe ese producto de e a la t por e a la menos t, le va a quedar e a la 0. Así que esto al final podríamos dejarlo como un medio y voy a multiplicar esto por esto para que me quede aquí un medio seno de t menos coseno de t. Está este término por este, más, y como desarrollé este por este, tengo que multiplicar e a la menos t por este factor, más e a la menos t. Y aquí tenemos este medio al final, ¿verdad? Entonces podríamos dejarlo de esa manera. Ahí estaría entonces la convolución del par de funciones que teníamos al inicio, esta f y esta g. ¿Qué obtuvimos? Fíjense qué obtuvimos. Una función que depende de t. Una función que depende de t y que prácticamente no tiene otra característica distintiva al verla visualmente, ¿verdad? Pero sí sabemos que tiene una propiedad muy importante y es la que vamos a estudiar a continuación. Entonces, aquí tenemos el resultado de esta convolución. Vamos ahora a estudiar
de la convolución, ¿cómo se calcula la transformada de una convolución? Fíjense en este detalle, miren, ya que tenemos este ejercicio aquí. Si usted quisiera calcular la convolución de f con g, es decir, si usted está interesado en calcular esto, una alternativa sería, bueno, entonces, como ya tengo el resultado, entonces habría que aplicarle transformada a esta parte, ¿no? Me parecería que necesitamos calcular la convolución para calcular la transformada de la convolución. Afortunadamente, no es necesario hacerlo, ¿verdad? Vamos a estudiar entonces cómo se calcula la transformada. De una convolución. Transformada de una convolución. Transformada de F, convolución G, por la conjetura que mencionábamos al mismo, y la propiedad con la que realizábamos, decíamos que la transformada de una convolución no es más que el producto de las transformadas de estas dos funciones. Y eso es lo que vamos a utilizar. Es decir, que en realidad no habría que calcular el resultado de la convolución. Basta con identificar cuáles son las funciones que aparecen ahí y directamente multiplicar las transformadas de esas expresiones. Veámoslo con un ejemplo. Supongamos que tenemos este par de funciones. Vamos a calcular la transformada de f con g si f de t es igual a e a la t y g de t es igual a seno de t. Vamos a ver, si tenemos este par de funciones, entonces, ¿cuál sería la transformada de su convolución? Es muy parecido a este ejemplo que hicimos antes aquí, ¿verdad? Solo cambiaría el signo de esto. Veamos cómo se resuelve entonces esta situación. Según este teorema, lo que usted debe de identificar entonces sería cuáles son las transformadas de las funciones que están involucradas en el ejemplo que usted quiere resolver, en el problema que usted quiere resolver. Aquí, en este caso, la transformada para este par de funciones, la transformada de e a la t, fíjense, por e de t, que sería seno de t. Estamos en este lado de la ecuación. Me dice que esto sería la transformada de la primera función, es decir, la transformada de e a la t. Esa es una de las formas básicas que están en la tabla. Es decir, que estamos suponiendo que f y g son de las formas básicas que aparecen en las tablas. Entonces aquí tendríamos que poner, según este resultado, que esto sería la transformada. Recuerden que f de s, f mayúscula de s es la transformada de, en este caso, e a la t. La transformada de e a la t me va a dar la f mayúscula de s por
o ya no es convolución de un producto normal, sino por la transformada de la otra función que tenemos aquí, que es seno de t. Ahí está, bien. Entonces, ahí aplicamos esto. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Repitiendo, calcular la transformada de par de funciones que usted tiene involucradas aquí. Por lo general la va a encontrar en tabla, ¿verdad? O es alguna transformada que necesita hacer algún tratamiento previo. Recordemos, ¿cuál es la transformada de e a la t? ¿Cuál sería la transformada de una exponencial? Acuérdense que la transformada de e a la t, usted se acuerda ahí que la transformada de e a la at parece que esto es 1 sobre S menos A. S menos A, donde A, es el exponente que lleva la exponencial, que para nuestro caso es 1. Así que esta primera transformada sería 1 sobre S menos 1. Ahí está. Y este resultado lo va a multiplicar usted por la transformada de la segunda función que tenemos ahí, seno de t, que es otra forma básica de tabla. En las tablas usted tiene que la transformada de seno de t, exactamente usted tiene en la tabla la transformada de seno de k por t, es igual a k entre s cuadrado más k cuadrado, donde esta k es el argumento que va aquí en la función c, que para nuestro caso resulta ser 1. Así que nos va a salir bien fácil aquí. Esto lo vamos a sustituir por k, que sería 1, sobre s cuadrado más 1. Y ahí tienen, que la transformada de esta convolución fue simplemente el producto de las transformadas del par de funciones que están involucradas. Ahora, esto simplemente lo podríamos reescribir de otra manera, ¿no? Tiene que esto es 1 sobre s menos 1, s cuadrado más 1. Entonces, fíjese en esta propiedad, es muy importante, porque parecería que habría que calcular primero la convolución y a ese resultado transformarlo. Es decir, venirse hasta aquí, en el ejemplo anterior, hasta aquí, y esto transformarlo. Este teorema le dice, mire, no vaya a hacer eso, simplemente transforme el par de funciones involucradas, calcule las transformadas y multiplíquelos. Multiplíquelos y al final reescríbalos de otra manera. Esto es lo otro que debemos de saber. Entonces, vamos enlazando estos conceptos. Aquí tiene cómo se calcula la convolución. ¿Cómo se calcula? Aquí tiene cómo se calcula la transformada de una convolución. Esto es lo que me permite este teorema. Vamos a avanzar a otro tópico. Vamos a ver ahora cómo se calcula la transformada, pero inversa, de una convolución. Transformada inversa de una convolución.
Y vamos a utilizar aquí el siguiente teorema. Este teorema supone que usted ha detectado que la transformada inversa que usted quiere calcular se puede escribir como el producto de dos transformadas. Entonces, si usted logra reescribir la transformada que usted quiere calcular, la transformada inversa que usted quiere calcular, si usted logra reescribirla de tal modo que sea igual al producto de dos transformadas conocidas, entonces el teorema le dice que la transformada inversa de esto no es más que la convolución de F. Ese es el teorema que vamos a utilizar. Está basado digamos, en la habilidad que uno pueda tener para lograr armar este producto y luego aplicar esta definición. Veámoslo con un ejemplo. Póngase que se nos pide calcular la transformada inversa de esta función. Se nos pide calcular la transformada inversa de 1 sobre S al cubo, factor de S más 3. Eso se nos pide. Calcular la transformada inversa de esa función. Entonces, si intentamos aplicar este teorema, nuestro esfuerzo debería de estar en reescribir esta expresión de tal modo que resulte el producto de dos transformadas que son conocidas, es decir, de dos transformadas que estén en tablas. Reescribamos esto. Dejémoslo ahí y volvamos a escribir aquí. Esta sería la transformada, se nos pide calcular la transformada inversa de esta. 1 sobre S al cubo por S más 3. Intentemos reescribirlo. Recuerden, necesitamos que sea el producto de dos formas conocidas. Entonces vamos a tener aquí la transformada inversa de esto. Vamos a ponerlo así. 1 sobre S al cubo por 1 sobre S más 3. Fíjense cómo no se ha alterado nada. Si usted realiza esta operación 1 por 1 es 1 y esto por esto le resulta esa expresión. Así que simplemente la hemos reescrito de otra manera diferente. Aquí usted identifica que esta transformada, esa parte de esa transformada, la de S más 3, tiene que ver con la transformada de E a la menos 3, E a la menos 3t. ¿Sí? Acuérdense que cuando usted transforma esa función, una exponencial, habíamos escrito por aquí la expresión, cuando usted transforma esto, E a la AT, la transformada de esto resulta ser 1 sobre S menos A. Entonces usted ve aquí que tiene 1 sobre S más 3, entonces ahí tendríamos entonces que eso está relacionado con esta función de E a la menos 3. Aquí no se visualiza inmediatamente una forma básica, pero si usted recuerda, cuando se calcula la transformada
n factorial, n factorial entre s elevado a la n más 1. Esa parte tiene que ser 2 para que al sumarle 1 me dé aquí 3. Entonces casi tenemos esta transformada. Me haría falta poner aquí un 2, que sería el 2 factorial, ¿sí? Lo cual perfectamente se puede hacer. Se puede agregar aquí un 2. ¿Sí? Y para no alterar la expresión, multiplica aquí. Le agregamos aquí uno sobre 2. Ahí no ha alterado en nada el término que tiene. 2 entre 2 me da 1 y seguimos teniendo este producto. Y ahora podemos aplicar la propiedad de la linealidad de la transformada inversa. Y voy a sacar este término. Esto sería 1 medio por la transformada inversa. 1 medio por la transformada inversa de 2 sobre S al cubo por 1 sobre S más 3. Hemos reescrito nuestra transformada de esa manera, ¿verdad? Y entonces ahora habría que ver a dónde nos va a llevar este resultado. Según el teorema que tenemos acá, una vez que usted ha logrado reescribir su transformada original, es decir, este término, en el producto de dos formas, de dos transformadas conocidas, f y g, este sería f para nosotros y g, entonces lo que obtendríamos aquí es que esta expresión debería de ser igual a la convolución de f con g, donde f es la transformada inversa de este término que tenemos acá. Fíjense cómo la transformada o la función que originó esta transformada tuvo que haber sido para que tengamos eso, tuvo que haber sido t a la n, es decir, aquí t al cuadrado. Esta es la función que originó esta transformada. Y la función es la que está asociada con la función que me originó esta transformada, que fue e a la menos 3t. Por lo tanto, aquí nos queda que esto es e a la menos 3t. Así que teníamos un medio aquí afuera todavía, medio por la convolución de estos dos términos, ¿verdad? Bueno, pero ahora sí, mire, porque lo que queremos es encontrar la transformada inversa de esta función. No la hemos calculado todavía, solo hemos determinado que esa transformada inversa, esto, equivale a encontrar la convolución de este par de funciones y luego multiplicar por medio. Entonces vamos a hacer esa expresión. Medio y vamos a hablar entonces de la convolución de este par de funciones. Que sería la integral que va desde 0 hasta t de una de las dos funciones, recuerden, cambiada a tau, y la otra función
desplazada t menos tau. Siguiendo la lógica del primer ejercicio, vemos que lo que resulta más conveniente de transformar, de desplazar, es la exponencial y dejar esta tal como está. Aquí sería, por ejemplo, voy a poner un pequeño nota de acá, aquí sería un medio por la integral de tau cuadrado, que sería esto cambiado a tau, por la segunda función, que sería e elevada a la menos 3 por t tau, ¿sí? Por un diferencial de tau. Ahí tendríamos nuestra función. Igual que hicimos en el primer ejercicio, esta exponencial que tenemos acá, esta e a la menos 3 por t por e a la menos 3 por menos tau, e a la 3 tau. Esta exponencial la podemos poner como estos dos términos, y como la variable de integración está, este primer término lo podemos poner afuera de la integral, ¿no? De tal modo que esto nos va a resultar aquí, poniendo ya este término afuera y dividirlo entre 2, nos queda e a la menos 3t menos esto de acá por fíjense que nos va a quedar la integral que va desde 0 a t, que va de 0 hasta t de tau cuadrado e a la 3 tau de tau. Esa sería la integral que hay que resolver, ¿no? Lleva un poco de procedimiento, sin embargo, vamos a intentar desarrollar al menos una parte de, no toda porque lleva un poco de procedimiento. Veamos, ¿cómo resolvemos esta primera integral que tenemos? Vamos a intentar resolverla utilizando integración por partes, ¿no? Esta. Vamos a decir que u va a ser igual a tau cuadrado. Y entonces el du va a ser 2 tau de tau. El d1 va a ser e a la 3t de tau. V sería entonces un tercio de e a la 3 tau. Y ya podríamos entonces comenzar a reescribir esta integral. Voy a hacerlo en esta región de acá, a ver si no se nos confunde luego. Vamos a tener aquí que la transformada que andamos buscando, le voy a llamar aquí para no escribir todo esto, le voy a llamar a este término L mayúscula. Entonces esa L mayúscula sería igual a este término, e a la menos 3t sobre 2, y ahora vamos a aplicar esto. Bueno, recordemos, ¿ves? El producto de u por b, que sería tau cuadrado, que es u, por b, que sería así. Tau cuadrado por un tercio de e a la 3 tau. Eso, como ya está integrado, recuerden que hay que evaluarlo de 0 a t. Porque esto va a evaluar desde 0 hasta t. Ahí hicimos u por b. Vamos a restar la integral menos la integral
que va desde 0 hasta t, b por b. Entonces, el t lleva a esta constante, que podemos poner aquí un tercio de e a la 3 y tengo b, y lo necesito multiplicar por el de 1, que sería 2 tau de tau. Este 2 igual lo podemos poner aquí, 2 tercios, y aquí me va a quedar tau por 1 de tau. Y ahí tendríamos ya parte de nuestra respuesta. Vean que generalmente son problemas que llevan bastante años. He intentado buscar este que no es muy complicado para que quede el concepto ahí sobre todo, ¿verdad? Y no enfatizar mucho las operaciones. Entonces nos queda aquí al inicio e a la menos 3t sobre 2, y este término ya lo podríamos evaluar en el límite superior menos en el inferior. Si lo hacemos en el límite superior, nos queda t cuadrado e a la 3t sobre 3. Si lo evaluamos en el límite inferior, vamos a tener aquí 0 y este término 1, entonces todo esto va a ser 0. Así que solo nos queda este término. Pero todavía tenemos esta integral sin resolver. 2 tercios acá. Y hay que resolver esa integral. E a la 3 taus por tau con respecto a 1 tau. Ahí no hay más que intentar otra sustitución por partes. Vamos a intentar hacer aquí entonces U igual a tau. Vamos a tener que el de U sería entonces de tau. Ahí está. El de U sería lo que resta ahí, ¿verdad? Sería e a la 3 tau por 1 de tau. De tal modo que nos resulta que V es un tercio de e a la 3 tau, nada más. Ahora vamos a hacer aquí, menos 2 tercios, vamos a abrir aquí un corchete y vamos a sustituir todo esto por el método que hemos puesto aquí por partes, ¿verdad? Recuerden, el primer término es U por B. Tendríamos tau por un tercio de e a la 3 tau. Entonces, el primer término sería tau sobre 3, por la exponencial. E a la 3 tau. Eso, como ya está integrado, queda evaluado desde 0 hasta t. Queda evaluado desde 0 hasta t. Y ahora tenemos que restar menos la integral de b por du. Ya finalmente de u ya me quedó de tau, así que hasta ahí va a llegar el cambio de variable. Vamos a poner la integral que va desde 0 hasta t de v, que es esto. Entonces podríamos poner un tercio de fuera. V, que ahora está B por D, que sería beta. Y voy a cerrar este corchete de aquí. Y necesitamos cerrar este corchete de aquí. Ahí hicimos esa otra sustitución, ¿verdad? La voy a eliminar de acá para poder continuar aquí con la solución. L, recuerden que esta L equivale a todo esto, a toda esta transformada que andamos buscando. Nos queda esto como e a la menos 3t sobre 2
Vamos aquí con este corchete, este término simplemente lo reescribimos. Y aquí vamos a decir 2/3. Y aquí nos va a quedar 2/3. Esto ya lo podríamos, este término ya lo podríamos evaluar en el límite superior menos el límite inferior. Veamos que nos queda en el límite superior. En el límite superior nos quedaría de tercios e a la 3t. Y nuevamente en el límite inferior, como es 0, esto me va a hacer que al sustituirlo aquí me va a hacer que todo el término sea 0. Así que simplemente me queda esto. Ya desaparece la evaluación y aquí nos queda menos 1/3. Y ya esto ya es inmediata. La integral de e a la 3, aquí no es t, sino que es tau. La integral de e a la 3 tau sería 1/3, pero como ya tengo este 3 aquí, en realidad sería menos 1/9 de e a la 3 tau. Y este término, que es el resultado de esta integral, tiene que quedar evaluado desde 0 hasta t. Vamos a cerrar este corchete aquí y también vamos a cerrar el otro corchete. Ya ve que hay que estar un poco concentrado para no desviarse ahí en los cálculos, ¿verdad? Vamos a ver si llegamos a la respuesta. E a la menos 3t menos. Y vamos aquí deshaciendo todos esos cambios. Esto solo lo copiamos, ¿verdad? Vamos a ver. Aquí tendríamos menos 1/9 factor de. En el límite superior, nos quedaría e a la 3t. Pero ahora, como ya no aparece ningún factor octavo que me lo haga 0, como en los casos anteriores, aquí me va a quedar e a la 0, que va a ser menos 1. Ahí voy a cerrar, me cerró voy a cerrar este corchete y el más externo que tenemos todavía por ahí. Vamos a ver a qué nos conduce esto. Vamos con el primer término, que sería e a la menos 3t sobre 2, y vamos con el corchete. Bueno, el primer término simplemente lo vamos copiando, ¿no? T cuadrado sobre 3 e a la 3t, y ahora sigamos con el otro, que sería menos 2/3. Tenemos otro corchete ahí, que sería T3, T sobre 3 y una exponencial, T a la 3/3, y ahora voy a distribuir el noveno. De tal modo que me va a quedar ahí menos un noveno, T a la 3t, ¿sí? Y un noveno negativo por menos 1 nos queda más 1. Ahí está cerrado el corchete, me hace falta cerrar el otro corchete. Ya casi está listo, ¿no? Voy a colocar ya directamente la respuesta a todo este proceso. Recuerden que estábamos calculando la transformada
transformada inversa. La pregunta original era calcular la transformada inversa de 1 sobre S al cubo factor de S más 3. Y para eso hemos hecho todos estos procesos de integración. Y ya al sustituir aquí y simplificar un poco los cálculos, deberíamos de llegar a la siguiente expresión. Ya solo falta aquí casi que un pasito ahí. T cuadrado sobre 6 menos T sobre 9 más 1 sobre 27 menos T a la menos 3T sobre 25. ¿Qué le pasó a la exponencial que teníamos aquí al inicio? Esta exponencial que no aparece por aquí. Si se fija, aquí tengo T a la 3T positivo. Cuando multiplique aquí, se le va a cancelar. Solo le va a quedar el T cuadrado entre 3 por 2, 6. Lo mismo va a suceder cuando multiplique esto por esto. Se le va a cancelar la exponencial y solo le va a quedar el T entre este número de aquí por este y además por este que nos da aquí este noveno. Y este término es cuando lo multiplicamos por esta constante. Esta sería la respuesta al problema que andamos buscando. Entonces recuerde que en esta situación, este método está basado, si retornamos aquí, en la habilidad que usted tenga en reescribir esto, de tal modo que le quede ahí expresado el producto de dos transformadas. En eso se basa el método, en su habilidad para reescribir eso de tal modo que le permita hacer un procedimiento parecido a este, ¿verdad? Yo le recomiendo que lo retome y lo intente hacer y que llegue a llegar a ese proceso final, ¿no? Pero insisto en que el método se basa en esa habilidad que usted debe lograr de poder ser capaz de hacer posible hacerlo, ¿verdad? Vamos a seguir avanzando. La transformada en una integral. La transformada en una... Vamos a utilizar aquí un teorema. Vamos a utilizar un teorema que le va a permitir, fíjense, calcular la transformada de una expresión como esta. Póngase que usted quiere calcular la transformada de una integral que va de 0 hasta t. ¿Cómo se calcula, por ejemplo, la transformada de esa expresión que tenemos ahí? Es decir, la transformada de una integral. Por eso el tema. Transformada de una integral. Este teorema nos dice que lo único que usted necesita para evaluar esa transformada es identificar la forma básica de f, de esta función que tenemos aquí. Es decir, podría ser una forma que está en la tabla y luego hacer esta operación. Esto es igual a 1 sobre s por la transformada de esta forma básica, la transformada de f, que es f de s, y que generalmente se escribe como f de s sobre s. Y este teorema le permite a usted
evaluar la transformada de una íntegra. Veamos un ejemplo de cómo se utiliza este teorema. Veamos el ejemplo siguiente. Antes que se me olvide aquí también, es importante visualizar la forma inversa de este problema. Se me escapaba aquí ponerlo. Tienen esto que les permite calcular la transformada y en el proceso contrario, fíjense ahora, si usted está interesado en encontrar una transformada inversa. Si usted logra reescribirla como el cociente de una forma conocida entre S, fíjense, cociente entre una forma conocida entre S, la transformada inversa de esto está relacionada con esta integral que tenemos acá, ¿verdad? Así que en forma equivalente, o la forma de la transformada inversa, le dice que la transformada inversa de una función de S dividida entre S corresponde con la integral que va desde 0 hasta t de f de tau por 1 de tau. Así que aquí tiene cómo se calcula la transformada y cómo podemos aplicar entonces la transformada inversa para esta situación. Veamos un ejemplo para esto. Ejemplo, ya olvidé la numeración, así que lo voy a dejar así por ejemplo. Y se nos pide calcular la transformada de la siguiente integral. Miren, ahí la pregunta es, ¿cuánto vale la transformada de esta integral? Donde el integrando es esta función que tenemos, y adaptado por un detalle. Vamos a aplicar entonces esta definición de acá. Fíjense cómo lo que usted necesita es identificar aquí en su integrando cuál es la forma básica de la expresión, ¿no? La que está relacionada con la transformada que usted va a calcular ahí. Veamos cómo operamos. Entonces, para esta situación, usted plantea lo siguiente, que esta integral, según esto, es el cociente de 1 sobre S y la va a multiplicar por la transformada de la función que aparece en el integrando. Fíjense aquí cómo la función relacionada con esto sería e a la t. Recuerden que aquí solo se cambian los límites, pero la función relacionada aquí tendría que ser e elevado a la t. Es decir, que podríamos escribir esto como 1 sobre s, y esta f de s es el resultado de calcular la transformada de e a la t. Ahí tenemos, miren. Esto que aparece aquí, esta transformada es simplemente la transformada del integrando. Es decir, que no hay que resolver la integral tampoco, sino que solamente tomamos el integrando, que tendría que ser una forma básica o aplicar alguna herramienta que me permita calcularla, y esto nos va a dar
1 sobre S. Y recuerde que la transformada de T a la T, que la hemos estado viendo en este ejemplo, sería 1 sobre, aquí hay 1, ¿verdad? Que sería S menos 1. Y al final esto usted lo puede poner como 1 sobre S factor de S menos 1. Esta sería la transformada que andamos buscando. Fíjense cómo logramos obtener la función de S, la transformada, sin desarrollar la integral. Es utilizando este teorema, ¿verdad? ¿Cuál es la clave de este teorema? Que usted logre relacionar que esta función de acá, la f mayúscula de S, es la transformada del integrando que tiene. Aquí, la transformada de este integrando es 1 sobre S. Y usted le agrega el 1 sobre S que tenemos. En este caso resultó en una situación bastante sencilla, pero no siempre es así, ¿verdad? No siempre va a ser tan sencillo. Veamos la otra parte de esto, esta situación. Ahora estamos en que usted tiene la transformada, usted tiene una transformada y quiere encontrar las funciones originales, utilizando ahora esta situación, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la clave aquí? Decíamos que en el caso anterior, en los ejemplos anteriores, por ejemplo, en la transformada de la convolución, la idea central ahí es la habilidad que usted logre para visualizar la transformada que tiene como el producto de dos transformadas. El producto de dos transformadas. En este caso, la habilidad es la siguiente. Usted debe de visualizar la transformada que usted tiene como el cociente entre una forma conocida dividida entre S. En este ejemplo que tendríamos aquí, usted debería de visualizar que esto, miren, usted lo puede escribir como 1 sobre S menos 1 dividido entre S. 1 sobre S menos 1 dividido entre S es este. Y esta que tiene ahí es el numerador dividido entre S. Así que la transformada inversa de esto, claro, estaría relacionado con esta expresión que tenemos acá. Más exactamente sería la integral de este término que tenemos acá. Ahora la habilidad es visualizar, fíjense, una transformada que usted tiene como el cociente entre una forma básica y S, dividido entre S. Una forma básica dividida entre S. Veamos con un ejemplo de esto. Por ejemplo, supóngase que se nos pide calcular la transformada inversa y la expresión que se da, supóngase que es 1 dividido entre S cuadrado por S menos A, donde A es una constante. Imagínense que la pregunta es calcular la transformada inversa de esta expresión. Vamos a ponerla. Entonces, en este caso, como les mencionaba, la habilidad es visualizar la transformada que usted tiene como una forma conocida, dividida entre S. Fíjense cómo esto, por ejemplo, fíjense cómo esto se podría reescribir
de la siguiente manera. En una primera aproximación, esto que tenemos aquí es el cociente mayor que tenemos aquí. Y fíjense cómo podríamos tener aquí en el numerador 1 sobre ese factor de S menos A, y esto dividido entre S. Cuando usted hace 1 entre ese factor de S menos A dividido entre S, obtiene esto. 1 sobre S cuadrado de S menos A. Aquí solamente se ha reescrito la expresión. No hay nada más. Lo puede descomponer. Tengo aquí el cociente y este numerador, es decir, que solamente lo hemos reescrito, no se ha cambiado nada. Y eso está dividido en 3. Entonces, mi idea es que S, usted lo puede hacer aquí, y esto todavía lo puede llevar a esta forma. Así que mire, vamos a ir por partes. Voy a borrar toda esta parte de acá. Y voy a reescribir el teorema, porque lo vamos a utilizar aquí. Recuerde que el teorema que vamos a utilizar acá es, por un lado, la transformada inversa de una función de S dividida entre S, ¿listo? Es lo que hemos al final descompuesto ahí. Esto equivale a tener la integral que va desde 0 hasta t de f de t, f de tau, perdón, f de tau por un de tau. Aquí recuerden que lo esencial de esto es que cuando usted toma esta función de manera aislada y le calcula la transformada, debería de darle f de s. Eso es lo que tenemos aquí, ¿no? Vamos a ir aplicando esa parte. Por ejemplo, se la podemos aplicar a esto de acá. Ahí está. Vamos a aplicar aquí a esta parte que le vamos a llamar A, es decir, a 1 sobre S menos A, que sería la f de S mayúscula, f de S aquí, dividido entre S. Se lo vamos a aplicar a este numerador. ¿Cómo nos queda cuando se lo aplicamos ahí a ese numerador? Vamos aquí. Una primera parte, vamos a calcular entonces la transformada inversa solo de esa parte, solo de esa parte, es decir, de f de s arriba, pero esa f de s para mí es 1 sobre s menos a, entre s. Ahí está. Y aquí viene la parte donde usted debe de identificar la relación que hay entre este término y este término. Este 1 sobre S menos A, recuerde, está relacionado, que usted lo está escribiendo ahí, donde la transformación de este tipo.
y tengo que calcular transformada, recuerde que esa transformada es 1 sobre S menos A. Así que este término que usted tiene aquí, este término 1 sobre S menos A, está relacionado con un exponencial. El otro, la S, es lo que me va a permitir, el denominador me va a permitir aplicar este teorema nada más. Pero lo esencial es que usted relacione esto con una de las formas básicas que aparecen en las tablas, ¿no? Veamos cómo seguiría esto. Entonces, según este teorema, como ya tengo la forma identificada aquí, usted solo tiene que plantear aquí que esta es la integral que va entre 0 a t de la función involucrada, pero a la variable tau, ¿verdad? Recuerde que en este caso la función involucrada es e a la at. Claro, en términos de tau sería e a la a tau por un de tau. Ahí tienen, ¿eh? Resolver la integral, ¿no? Porque como estamos calculando la transformada inversa, vamos a tener la función de y esto nos va a quedar aquí entonces 1 sobre a, y en el límite superior nos queda e a la at menos, y en el límite inferior nos queda e a la 0, que sería a menos. Aquí tenemos ya la función que depende de t. Esta es la transformada inversa de esta parte. Pero esto es simplemente esta pequeña parte que tenemos aquí, que le hemos llamado nosotros aquí parte A. Yo voy a poner que todo esto está relacionado aquí con esa parte A exclusiva. Un componente de esa transformada. Ahora, en un segundo paso, aquí, ahora vamos a calcular, fíjense, a ver si seguimos la lógica. Ahora vamos a calcular la transformada de hacer solo esta parte del denominador. Eso es lo que vamos a hacer. Ahora vamos a tomar toda la expresión que está ahí adentro. ¿Cómo plantearíamos? En el segundo paso vamos a calcular ahí la transformada inversa de todo ese término que tenemos ahí. Que si lo seguimos expresando como un cociente de S, entonces vamos a calcular en este momento la transformada de 1 sobre S factor de S menos A entre S. Esto es lo que vamos a hacer. Entonces, según este teorema que tenemos acá, esto sería una integral, fíjense, una integral que va desde 0 hasta t. Desde 0 hasta t. Pero, ¿qué es lo que tenemos que visualizar? Tenemos que visualizar que aquí, como integrando, ¿sí?, necesito la transformada de esta función que tenemos acá. Esto. Pero eso es justamente, la transformada inversa es justamente lo que acabamos de encontrar en este paso. Recuerde que aquí lo que necesita aquí es la función cuya transformada es esto, solo el numerador. Eso es lo que tiene que poner aquí. La función de t cuya transformada es el numerador de esta expresión. Y en el paso previo ya encontramos que
justamente esa transformada, esa función que tiene como transformada esto, es este resultado que tenemos acá. Por lo tanto, aquí simplemente tenemos que escribir que aquí sería 1 sobre A por E a la AP menos 1. Aquí siempre hay que cambiar a tabla por un detalle. Ahí tenemos ya la expresión. Fíjense cómo está esa estrecha relación, ¿verdad? Usted conoce del paso previo que la transformada inversa de este término de acá, que calculamos aquí, que es esta expresión de acá. Según este teorema, usted lo que necesita es justamente la transformada inversa del numerador, que ahora es todo esto, y dividirlo al dividirlo entre ese, le quedaría que ya puede aplicar el teorema, la integral de 0 hasta t, de justamente esa función que tiene. Al integrar esto, entonces llegaríamos a la expresión siguiente. Vean, esto es una constante, así que esto lo podemos poner fuera. 1 sobre A lo podemos poner fuera, 1 sobre A, y nos quedaría aquí. Vamos a dividir la integral en dos. La primera va desde 0 hasta t de la exponencial, que a la a por tau, y la otra sería menos, como esto lo he puesto afuera, solo me queda la integral de el de tau. De el de tau, evaluada por supuesto desde 0 hasta t. ¿Saben? Entonces, después de simplificar toda esta expresión, bueno, voy a poner aquí el resultado para no ir consumiendo más tiempo. La transformada inversa. Ahora, recuerden que el problema original era calcular la transformada inversa de esta expresión. 1 sobre s cuadrado, factor de s menos a. Este era el problema original. Según esto, ya solo nos queda resolver esto, evaluar límite superior menos el inferior, y vamos a llegar a esta expresión. Se la voy a colocar acá directamente. 1 sobre a cuadrado, factor de los siguientes términos. E a la at menos at menos 1. Esa sería entonces la transformada inversa, es decir, ya la función de t que andábamos buscando. Fíjense cómo este método le puede ser útil en el caso de que usted tenga que calcular transformadas inversas de esta forma. El cociente entre dos transformadas, por ejemplo, pero el denominador lleva además un factor S, que es justamente lo que teníamos aquí. Y tenemos 1 sobre S por S menos A, multiplicado aquí por esta S. Le puede ser útil para resolver problemas de este tipo, ¿sí? En lugar de utilizar fracciones parciales. Puede ser una alternativa que en algunas ocasiones le podría ser más fácil que aplicar fracciones parciales.
Es más, miren, fíjense en el siguiente detalle. Esto solo como información general, ¿verdad? Esto no está contenido en el curso, pero aquí, en este procedimiento que hemos puesto acá, podríamos utilizar lo siguiente. Aquí, por ejemplo, en el paso 1, aquí, fíjense lo que hicimos ahí en el paso 1. En el paso 1, calculamos la transformada inversa de este término, 1 sobre S menos A sobre S. Eso fue lo que hicimos ahí en el paso 1. Aquí, es lo que tenemos ahí. ¿Qué obtuvimos ahí? ¿Qué obtuvimos ahí? Obtuvimos este resultado que está marcado aquí. Ese fue el resultado de realizar esa integral. ¿Sí? Fíjense cómo aquí podemos poner una variable nuda, una variable ficticia, en este caso, que podríamos definirla de la siguiente manera. Esto sería la integral desde 0 hasta lambda, ¿sí? De 0 hasta tau, perdón, que es la variable esta, hasta tau, y la variable ficticia va a ser lambda. De tal modo que, como nuestra expresión que estábamos trabajando aquí es e a la a por tau, aquí una nueva variable ficticia sería e a la lambda por la constante a que tenemos ahí, por d lambda. ¿Sí? Si usted resuelve esa integral que tiene ahí, donde solo se ha metido una variable ficticia, si usted resuelve esto le vuelve a dar el valor que tenemos ahí, que es 1 sobre a, factor de e a la t, pero en lugar de darle en términos de t, le va a dar en términos de tau. Le va a dar este término, pero en lugar de t va a aparecer la variable tau. Y eso le va a quedar menos 1. ¿Sí? Fíjense en este detallito. Ahí tenemos en el paso 1 podemos meter esta variable y obtener como transformada inversa un término en función de tau. ¿Para qué me puede servir eso? Porque en 2 usted se fijó que este término que viene de esta integral, este término lo volvimos a integrar aquí. Este término está integrado nuevamente en esa parte. Eso significa que hasta aquí, miren, cuando usted retoma este término de acá, en este paso, aquí usted va a plantear la integral. En el paso 2 hemos puesto la transformada inversa. Fíjense que en el paso 2 calculamos todo esto de acá. De 1 sobre S factor de S menos A por entre S. Fíjense ahí cómo planteamos aquí que ese resultado es la integral que va desde 0 hasta t. La integral que va desde 0 hasta t. De todo este término. Pero este término, metiendo a esta variable ficticia, es el resultado de esta integral que tenemos aquí. Miren cómo ese término que está ahí es el resultado de esa variable ficticia que hemos puesto ahí. Entonces, todo esto que tenemos aquí equivale a esta integral que tenemos acá. La integral que va desde 0 hasta tau. Miren lo que logramos ahí, una integral doble. Una integral doble de e a la a por lambda de lambda. Eso es lo que está sugerido en estos dos pasos que hicimos aquí. Aquí calculamos una primera transformada inversa
esa transformada inversa la volvimos a meter a la fórmula y encontramos la transformada que buscábamos, ¿sí? Pero eso sugiere que usted lo puede plantear directamente como una integral doble, ¿verdad? Así que tiene las dos alternativas. Podría hacerlo por etapas o directamente utilizando aquí una integral doble. Que en general usted lo puede escribir así mismo. Supóngase que usted quiere calcular la transformada inversa de una función f de s sobre s. Eso ya aprendimos aquí que no es más que la integral desde 0 a t de la transformada inversa de esta función, que sería f de tau por 1 de tau. Ahí, ¿verdad? Eso es la aplicación directa del teorema. Entonces, ¿sí? Si usted quiere calcular, lo voy a poner aquí. Si usted quiere calcular voy a dejar el teorema ahí, pero vamos a seguir aquí. Si usted quisiera calcular entonces ahora, mire, la transformada inversa de eso que acaba de calcular ahí entre S, que le daría f de S sobre S cuadrado, ¿sí? Eso, es decir, todo esto dividido otra vez entre S, y eso me da entre S cuadrado. Eso le tendría que, usted lo podría encontrar siguiendo las dos etapas que hicimos aquí previamente o planteando una integral doble. Esta integral doble tendría como límite de 0 a t, de 0 a tau, y aquí la relacionada con esta función que sería f en una variable ficticia lambda de lambda. Le dejo ahí como tarea que pruebe que el ejercicio que acabamos de resolver, este de acá, que también se puede plantear como una integral doble, ¿verdad? Y que a lo mejor el procedimiento le resulta más rápido, más intuitivo que irlo aplicando en esta clase. Vamos a seguir viendo otros tópicos, uno más, y con eso vamos a ir finalizando ya esta sesión. Y es que fíjense todo lo que hemos visto en esta sesión. Hemos visto, por un lado, que podemos calcular transformadas de integrales sin resolver las integrales, utilizando un teorema que le permite a usted calcularlo directamente. Hemos visto cómo hay cierta operación que se llama la convolución, que me permite relacionar el producto de dos transformadas con dos variables de entrada. Hemos visto esta otra parte que veíamos aquí, y esto tiene como consecuencia, digamos, que todas estas herramientas que hemos venido estudiando, incluso con las herramientas que hemos estado viendo en las sesiones anteriores y en las discusiones, esto nos permite ya entrar a este último tema, algo que se conoce como ecuaciones integrales, o que a veces contienen las dos cosas, derivadas e integrales. Entonces se conocen como ecuaciones íntegro diferenciales. Con todas las herramientas que hemos visto ahora y en las sesiones anteriores, por ejemplo, usted podría ya estar capacitado como para resolver una ecuación de este tipo. Entonces, que se le pide resolver a usted esta ecuación
y de x. Dice una ecuación diferencial, porque aparece aquí la derivada de una ecuación. De y de x más y sigue siendo una ecuación diferencial, pero ¿qué tal si aquí en uno de los términos aparece una integral? Por ejemplo, de 0 a t, de una y de tau por un de tau. Entonces aparecen este tipo de ecuaciones que se llaman ecuaciones íntegro diferenciales, es decir, que llevan integrales y diferenciales combinadas en la misma ecuación. Supóngase que esto está igualado a 1, ¿sí? Y supóngase además que tenemos una condición inicial, que es que y de 0 está igualada a 0. Vale, mira, ahora el problema es, con todo lo que hemos visto en las sesiones anteriores y en la de ahora, que ahora le hemos agregado cómo calcular transformadas de este tipo, de una integral. ¿Cómo resolvemos esta ecuación? Bueno, veamos entonces. Obviamente, el paso más obvio va a ser aplicar transformadas a ambos lados, ¿verdad? A ambos lados de la ecuación. Entonces, en algún momento vamos a tener que calcular la transformada, por ejemplo, de esta integral que tenemos acá. Así que la vamos a trabajar aquí, o trabajémosla acá. Cuando apliquemos transformada a ambos lados, ¿qué me va a quedar en esta parte? Solamente vamos a analizar esta porción. ¿Qué nos quedaría cuando le apliquemos la transformada a esa parte? Vamos a necesitar calcular la transformada desde 0 hasta t de y de tau de tau. ¿Qué me va a quedar cuando intentemos calcular esa transformada? Bueno, vamos a tener que aplicar el teorema, que ya no sé que lo hice. Es esto, ¿verdad? Ese teorema es el que vamos a utilizar de la siguiente manera. Aquí usted quiere calcular esto, esta integral, esta transformada, esta integral. Entonces, según la definición que veíamos hace poco, ¿sí? ¿Qué nos quedaría acá? Yo tendría que intentar describir esto como el producto, ¿sí? Acuérdense el producto de, por ejemplo, 0 a t de y de tau, y acuérdense que en la definición de la transformada, la otra función que aparece, una función es f y la otra es g. Una aparece simplemente cambiada a la letra tau y la otra aparece desplazada. La otra función aparece desplazada. Aquí la otra función que usted tiene resulta ser 1. ¿Sí? Entonces, como es una constante, claro, aunque usted la desplace, sigue siendo 1. Esa función sigue siendo 1. Entonces, ¿qué nos quedaría cuando aplicamos ahí esa definición a esa transformada? Resulta que esta función que usted va a tener aquí va a ser la transformada de esta función que tenemos acá, y de tau por la transformada de la otra función que tenemos acá, por la transformada de 1. Ahí tenemos. ¿Por qué eso? Porque cuando usted aplicó aquí, cuando se armó esta integral, ¿verdad? Resulta que aquí tiene usted implícitamente la convolución de y de t con 1.
estado común. Ahí tiene esa convolución. Y habíamos quedado que la transformada de una convolución es el producto de sus transformadas. Por eso hemos planteado esa expresión que tenemos ahí, ¿verdad? Y fíjense a lo que vamos a llegar. La transformada de y de tau, después de que usted haga ahí los procesos como aquí está indicado de manera general, ¿verdad? ¿Sí? Va a tener aquí el siguiente resultado, ¿no? Aquí va a tener la transformada de esto sería y de S por la transformada de y de tau es una función y que depende de S. Y la transformada de 1, recuérdese que es 1 sobre S. Así que todo esto se puede escribir como y de S sobre S. Eso es lo que usted va a obtener cuando calcule la transformada solo de esta parte. ¿Qué aplicamos ahí? Ahí visualizamos que aquí este integrando que tenemos aquí, implícitamente se puede escribir como y de tau por 1. Como está integrado desde 0 hasta t, entonces aquí tengo la convolución de y de tau por 1. Y la transformada de esa convolución es el producto de la transformada de y de tau por la transformada de 1. Transformada de y de tau, y de s. ¿Ya? Y la transformada de 1 sobre s. Aparte nos queda y sobre s. Pero ese es solo un paso previo aquí, ¿verdad? Ahora regresemos ya al problema original, que es calcular, resolver esta ecuación íntegro diferencial. El primer paso sería entonces tomar la transformada a ambos lados de la ecuación. Transformada, aquí vamos a cambiar la notación a y', la transformada de y' más la transformada de y, a y más la integral de 0 hasta t de y de tau por un de tau, ahí termina aquí, igual a la transformada de 1. Ahí aplicamos la transformada a ambos lados de la ecuación. Ahora, por la propiedad de linealidad, podemos decir que esto es la transformada de y' más la transformada de y más la transformada de 0 hasta t y de tau, un de tau, igual a la transformada de 1. Recordemos que ya tenemos un teorema para calcular la transformada de una primera derivada, ¿no? ¿Cómo nos queda esa transformada de una primera derivada? Recuerden que la transformada de este término, voy a ir alternando ahí los colores para ir estableciendo ahí una relación. Por ejemplo, voy a poner en amarillo los términos, la transformada de esta derivada que tenemos. Recuerden que esa derivada se calcula como S y de S menos y de 0. Es la transformada solo de esta y'. A eso le vamos a tener que sumar la transformada de y, más la transformada de y es una función y de s, y que depende de s. Ahora le vamos a sumar más la transformada de esta integral. Pero esa integral es lo que encontramos previamente y que era y de s sobre s. Así que aquí simplemente le vamos a sumar y de s sobre s, es la transformada de esa integral,
y la transformada de 1 al otro extremo de la ecuación, que es 1 sobre S. Vamos a continuar por acá. Y por supuesto, el objetivo es despejar y de S y luego aplicar transformada inversa. Recuerde que este valor, esta condición inicial es 0, así que después de algunos pasos, aquí nos va a quedar y de S, factor común de S, justamente ahí, factor común de S cuadrado aquí, más S, más 1. Y nos queda esa expresión. Y al otro extremo nos va a quedar igual a 1. Ahí nos queda ese término. Es 1 igual a 1. De tal forma que aquí esta y de S es 1 sobre S cuadrado más S más 1. Y si encontramos la inversa de esta función, vamos a encontrar la ecuación que satisface esta ecuación íntegro diferencial. Eso es lo que estamos encontrando, ¿verdad? Entonces aquí acuérdense que para este caso lo que usted tiene que hacer por lo general es completar el cuadrado en el denominador, ¿no? Eso es lo que se sugiere siempre. Recuerde que usted toma el número que va aquí, en este caso es 1. Ese 1 lo divide entre 2, un medio, y ese resultado lo eleva al cuadrado, un cuarto. Y eso es lo que usted necesita sumar y restar aquí. S cuadrado más S más un cuarto menos un cuarto, no altero nada, está sumando 0, más 1. Y aquí tiene 1 sobre todo eso. Y aquí la y de S, entonces ya se le va a volver a usted. Aquí tenemos ya un cuadrado perfecto que sería S más un medio al cuadrado. El cuadrado del primero sería S cuadrado, el doble del primero por el segundo sería S, y el cuadrado de este, un cuarto. Y aquí tienen menos un cuarto más 1, que resulta ser, ¿verdad? Entonces ya va viendo usted que esta es una forma básica desplazada. Mira aquí la desplazada, está desplazado esta cantidad. Como no aparece la letra S aquí arriba, esto le sugiere a usted que podría ser la transformada, está relacionada con la transformada del seno. Pero para que eso sea cierto, usted necesitaría tener la raíz de este término aquí arriba. Más exactamente, recuérdese que este término en realidad debería de estar escrito así. S más un medio al cuadrado, y este término, recuérdese que es el cuadrado de un número. Así que si ponemos esto como el cuadrado de un número, tendría que ser más, sacamos raíz a ambos términos, ¿verdad? Entonces nos queda raíz de 3 menos al cuadrado. Veamos, raíz de 3 al cuadrado me queda este 3, y 2 al cuadrado me queda este 4, así que no hemos alterado nada, simplemente lo hemos escrito de otra manera. Para que esto coincida con la transformada del seno, usted debería de tener aquí en el numerador es justamente este término. Debería de estar aquí. Pero lo que usted tiene es un 1.
no tiene este término, ¿verdad? Pero ya hemos visto que eso se soluciona bien sencillo. Escribe, bueno, voy a poner en el numerador de ese término lo que necesito, que es raíz de 3 sobre 2, ahí está, y aquí me queda s más 1/2 al cuadrado más raíz de 3 sobre 2 al cuadrado, pero aquí ya alteré la ecuación, ya agregué estos términos que no están aquí originalmente. Para no alterar, raíz de 3. De tal modo que cuando multiplique este por este cancela a este y este cancela a este y siga teniendo el 1 que está aquí. Ahí tiene la expresión, ¿eh? Y aquí usted rápido identifica que esta forma es 2 sobre raíz de 3, y aquí dice, entonces aquí en el numerador yo tengo raíz de 3 sobre 2, ¿sí? Pero en el denominador usted tiene aquí s cuadrado más raíz de 3 medio al cuadrado cuando s se cambió por s más 1. Es decir, que estaba desplazada esta transformada, ¿no? Esta es la forma sin desplazar. Aquí la tiene desplazada. Ya ahí ya se ve entonces cuál sería la función que andamos buscando, ¿verdad? Si ya nuestra y de si ya llegamos hasta este punto, ya usted le debería de resultar evidente que ahí está involucrada una función seno, ¿verdad? El último paso sería entonces plantear que la y de t que anda buscando no es más que la transformada inversa de esta y de s. Transformada inversa de esta y de s, que sería la transformada inversa de todo el término. Sería 2/3 por la transformada inversa de todo eso. Sería raíz de 3 sobre 2, s cuadrado más raíz de 3 sobre 2 al cuadrado. Esto, y la transformada inversa de esto sería, aquí le quité una raíz acá. Sería 2 sobre raíz de 3. Y la transformada inversa de eso resulta ser el seno. Seno de, recuerden que este es el argumento de seno, raíz de 3 medios. Y esta sería, esta función y de t, que sería en la ecuación, tal que si usted la deriva, la suma, la integra de 0 a t, le da la transformada de 1. Es decir, es la función que hace que esta ecuación íntegro diferencial se satisfaga. Esta es una de las aplicaciones entonces de todas las herramientas que hemos estado viendo, para resolver ecuaciones de este tipo. Por eso poníamos aquí ecuaciones integrales, porque puede ser que solo traiga integrales, o puede ser que traiga una mezcla de diferenciales e integrales, ecuaciones íntegro diferenciales. Vamos a detenernos acá. En la siguiente sesión vamos a seguir estudiando la transformada de Laplace, pero sobre todo nos vamos a enfocar en transformadas de funciones que son periódicas. Con eso vamos a ir cerrando el curso, ¿no? Eso será hasta la siguiente sesión. Gracias por su atención.